repaso de las cosas que hemos visto, ¿no? Bueno, empezando, la clase pasada vimos un ejemplo del semanario y espero que les haya sido útil. A ver, espérame un segundito. Sí. Ya. Y espero que les haya sido útil para, pues para mejorar su redacción y cómo articulan los argumentos y cómo explican cosas. También por lo mismo me he atrasado un poquito esta semana, no pude leerlos, pero bueno, ya me pondré al corriente. Pero sobre el semanario, ¿tienen alguna duda o les surgió alguna duda de lo que platicamos la otra vez? No. No. Bueno, también vimos ya medio de pasadita los estilos de citación que han estado usando y que me gustaría que usen en sus semanarios, que es el estilo Chicago y el estilo APA. Les puse unos links con unos videos de cómo se utilizan ambos. Y por último, más clavados en la cuestión discursiva, vimos o leímos un discurso de Gorgias, ¿no? Que se llama El encomio de Helena. Y ahí platicábamos de cómo, pues, se presentan las ideas, se explican las ideas, se relacionan las ideas y se concluyen, ¿no? Que también, como les decía, es algo que tendría que estar relacionado con su semanario, pero sobre todo con su cápsula, que no se les olvide que la próxima semana toca que revisemos una maquetita de sus cápsulas. Eso sí, sí lo teníamos claro, ¿no? Siempre. Vale. ¿Y ahí van? Bueno, asumo que sí. Igual les decía, vamos a hacer un repaso muy rápido de los temas que hemos visto. De lo primero que les dije es que contextualizamos la materia de teoría de la arquitectura con respecto a las otras teorías, a teoría 2, a teoría 1 y a teorización del entorno 1 y 2. Pues de ahí concluimos que, pues como es la última teoría, pues habría que pues digamos, habría que usar este curso para complementar algunas cosas que no habían sido vistas en los anteriores, y eso estamos haciendo, ¿no? Y después, a partir de ello, o más bien, con base en ello, es que, con base en algunos temas importantes que les dije que yo había identificado en los tratados de teoría de la arquitectura y en los tratados de arquitectura en general, es que con esos temas íbamos a ir articulando las cosas que faltaban y cómo completar, pues, su formación teórica, digamos. De esos temas importantes, pues habíamos hablado que uno era el origen de la arquitectura y que en ese origen de la arquitectura había dos teorías más o menos aceptadas. Una que tenía que ver con que el origen de la arquitectura había sido pues para proveer a las personas de un espacio habitable, y la otra había sido que era para marcar el territorio, ¿no? Para diferenciarse del territorio y para diferenciarlo también. Otro de los temas importantes es las consideraciones de los teóricos y de los tratados a lo largo del tiempo en definir la arquitectura, ¿no? Habíamos visto que algunos decían que, pues por ejemplo, en el caso de Vitruvio, que la arquitectura era esto que hacía, pues, comunidad, y decía que la primera arquitectura en ese sentido era el fuego, ¿no? Después, por ejemplo,
otros autores hablaban de que si la arquitectura se diferenciaba de las edificaciones por la maestría en la que se ejecutaba, ¿no? Y algunos decían que si tenía que ver con que, por ejemplo, las casas de madera no eran tan elaboradas como las de piedra, o si decían, por ejemplo, a finales del siglo XIX, que, que la arquitectura actualmente ya solo eran mausoleos y templos y que todas las casas no más bien eran edificaciones. O si otros autores decían que porque era bella o no era bella, o porque si era cómoda para las personas o no lo era, como es el caso de Le Corbusier. Y ya autores más contemporáneos decían que la arquitectura era la que tenía cierto valor social, cierto valor simbólico, la que era un hecho urbano, digamos, o la que era un hito, ¿no? Y que lo que nos refiere a estas cuestiones de los orígenes de la arquitectura. Habíamos hablado también que los atributos de la arquitectura, pues como los entendía Vitruvio, eran la firmeza, la utilidad, la belleza, etcétera, ¿no? Y de ahí esos tres conceptos se habían ido desarrollando y se le habían ido incorporando otros dependiendo del momento histórico en el que se interpretaba o en el que se teorizaba sobre la arquitectura. Hablamos también sobre esta relación teoría y práctica y que pues en un primer momento se ponía con los saberes y con los haceres, y que, por ejemplo, Alberti ya lo diferenciaba si había lineamientos y fábrica, y ya se metía un poco en esta cuestión de que los lineamientos, pues a lo mejor era la prefiguración de las cosas, el proyecto, y la fábrica, pues era la manera en la que se ejecutaba. El arquitecto hacía ambos, ¿no? Dirigía a ambos o gobernaba a ambos. También otros temas eran como qué tenía que saber el arquitecto, cuáles eran sus habilidades, pues, y les digo, de manera más contemporánea, pues ya uno, digamos, se teoriza que a través también de las experiencias es como se diseña, no nada más de los saberes y de las habilidades, sino también de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos marcó, etcétera, ¿no? Igual otro tema de los importantes eran las partes de la arquitectura, y en las partes de la arquitectura les citaba a Alberti, ¿no? Y les decía que había el regio, el area, el partitio, etcétera, ¿no? Y que esos tenían que ver con en dónde se ponían los edificios, en dónde se desplantaban, en sus muros, en sus techos, etcétera. Y cómo a partir de esos elementos es que, pues, Alberti les confería ciertos elementos teóricos, ¿no? En el que decía que, por ejemplo, cuando uno decide la región de un edificio en dónde lo va a poner, pues que si elegía poner un templo, pues obviamente no lo iba a poner pues en un lugar cualquiera, sino le iba a buscar un lugar especial, ¿no? Tan especial como los dioses a quien se dirigía ese templo. Cuando hablaba de los desplantes o del área, pues se refería a que los arquitectos tenían que saber sobre cuestiones jurídicas, sobre cuestiones médicas, jurídicas porque tenía que saber los linderos de su propio terreno y trazarlos, y médicas porque tenía que saber si le entraba la luz, si le entraba el aire, si se podía entrar, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refería, que estas cuestiones médicas es lo que después se pasó a todo el tema del confort, digamos. Y después hablaba que si la jerarquía de los elementos, que la composición, y todo eso con los elementos, ¿no? Con los muros, con las columnas, con los techos, etcétera. Un séptimo tema era la relación hombre y naturaleza, que le hemos estado viendo un poquito más a detalle, pero como les dije, a través de ella hemos estado viendo los otros temas. Y hablábamos de que la relación hombre-naturaleza, pues, en un primer momento se había dicho con que la arquitectura tenía que imitar a la naturaleza porque la naturaleza es lo bello, ¿no? Y después se vuelven más subjetivas esas categorías de belleza, y también se teoriza acerca de qué quiere decir imitar la naturaleza, y eso se convierte en una discusión interesante como la que vimos en el texto de Laugier, no sé si lo recuerdan.
Después, en ese mismo tema de relación hombre-naturaleza, lo que veíamos es que había diferentes posturas y esas diferentes posturas tenían que ver con algo que ahora se le llama el pensamiento ambientalista. Y ese pensamiento ambientalista, ¿cómo puede detonar que ustedes diseñen o que ustedes hagan arquitectura o que ustedes piensen en los procesos de la arquitectura o que ustedes interpreten la arquitectura, ¿no? Un ejemplo interesante es que esta relación de arquitectura y naturaleza se ven en todo, ¿no? Y un ejemplo que siempre me gusta poner es, no sé si ustedes conozcan a Teodoro González de León, ya murió, pero ¿lo conocen? Sí. Bueno, Teodoro González de León, si ustedes ubican sus primeras obras, bueno, hizo unas primeras obras con Saludowski, etcétera, pero si ustedes ubican cuando él define lo que se le conoce como el estilo Teodoro, es este concreto martelinado, ¿no? Y es ese concreto en el que él, en vez de usar grava, lo que usa es mármol, ¿no? Entonces ese mármol él lo hace trozos pequeñitos del tamaño de grava, lo hace un agregado grueso, digamos, se lo pone en la mezcla del concreto y después cuela los muros con él y después pone un montón de personas a que le estén picando, ¿no? Para que salte, para que se vea el mármol. Entonces, si se dan cuenta, para que se haga una obra de ese calibre, pues lo que implica es que hay un montón de personas con su pico, pues haciéndole hoyitos al muro, ¿no? Y ustedes lo verán, o sea, la primera obra de Teodoro, o una fase importante de las obras de Teodoro tienen esta característica, ¿no? Del concreto martelinado con agregado grueso de mármol. Lo que implicaba, pues, un desgaste de las personas que trabajaban ahí, ¿no? Eran como, pues, casi, no lo quiero decir así, pero como esclavos, ¿no? Y después, esa condición cambia cuando también el proceso de la arquitectura se transforma y cuando ahora los procesos se automatizan y se usan menos recursos humanos, digámoslo así, para hacer una obra arquitectónica, entonces el mismo Teodoro se plantea que su estilo ya no tenga que ver con que haya un montón de personas dándole con el pico a los muros de concreto y mármol, ¿no? ¿Y qué hace?